Ahora vamos a dar inicio a nuestra presentación. ¿Qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno en el que el poder reside en el pueblo, dado que éste tiene el derecho al voto, a través del cual elige a sus gobernantes. Para ejercer dicho poder, necesitan aportar sus opiniones a través de una participación activa y efectiva de todos y cada uno de los ciudadanos. De esta manera, existe una igualdad de oportunidades a fin de proteger los derechos y la dignidad humana. Pero, ¿cuáles son los rasgos que debe tener la democracia para que sea justa y verdadera? Primero está el pluralismo, es decir, deben existir diferentes concepciones, intereses políticos, ideologías y asociaciones de ciudadanos, las cuales se someten a una competencia, es decir, cualquier ideología puede llegar al poder, pero para que no se convierta en autoritarismo deben existir reglas claras y posibilidad de derrotar el poder. En la democracia, el pueblo elige a sus representantes, por lo cual las elecciones se convierten en un rasgo fundamental. Y en esas elecciones gana por el principio de mayoría, es decir, gana la opción que más votos tenga, siempre y cuando se tenga en cuenta el voto de las minorías y todos y cada uno de los ciudadanos tengan el derecho a votar. Por último se encuentra el constitucionalismo, es decir, hay una sujeción a un orden jurídico que garantice el respeto de los derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son los tipos de democracia que existen? En la actualidad se consideran que hay dos tipos de democracia. Por un lado está la democracia representativa, en la cual los representantes son los que gobiernan. Pero ¿cuáles son esos representantes que se encuentran? Actualmente se encuentra el Congreso, el Poder Judicial, los partidos políticos, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general. Por otro lado, existe la democracia delegativa. En este tipo de democracia, el Poder Ejecutivo adquiere una supremacía absoluta, por lo cual existe una baja participación ciudadana. Para entender la situación monetaria de América Latina en la época, se hace necesario el análisis de los diferentes modelos económicos que predominaban para la fecha en Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Costa Rica y Brasil. Pero antes de entrar en materia, debemos aclarar ¿qué es un modelo económico? Un modelo económico es una teoría la cual representa un proceso económico bajo determinadas variables y estableciendo una secuencia lógica, es decir, es lo que se espera que resulte en un proceso bajo condiciones ideales. Es importante señalar que los modelos son idealizados y no por ello significa que siempre se pueda esperar esa respuesta. En el periodo democrático de América Latina se vio la predominancia de tres modelos económicos. El primero es el neoliberalismo, el cual tiene por objetivo hacer que algunos países no se rezaguen en su proceso de acoplamiento al mundo globalizado. Pretende excluir al Estado de la participación y del control sobre el Estado, de modo que se pueda dar una apertura comercial, defensa y promoción del desarrollo de la economía global. El modelo heterodoxo toma como eje central la distribución del excedente social. Apuntaban a controlar la inflación mediante la ruptura de los ciclos de reajustes de precios y salarios atados a los aumentos de precios surgidos de los acuerdos periódicos entre sindicatos y empresarios, y estaban sustentadas en la convicción de que impedirían los costos distributivos y recesivos provenientes de los planes estabilizadores enfocados en el control de la demanda. Por último, el estilo de policy continuó con la liberación comercial a través de medidas que se implementaron en un complejo proceso de negociación. Dentro de las principales medidas estaban la racionalización del régimen de importaciones, la sustitución de las restricciones cuantitativas a la importación por tarifas y la reducción tarifaria de acuerdo a un cronograma establecido. En la política económica hablemos del término desigualdad. Empezando por Uruguay, donde hay disminución del arancel, que es el impuesto o tarifa que se pagan en costas judiciales, transportes o aduanas. Los dineros aportados colaboran para mantener baja la desigualdad, con un consecuente bajo mejoramiento, esquivar la crisis y evitar que se aumente el desempleo. Hay un desarrollo neoliberal gradual y parcial que crea reformas para dar un aporte positivo a las mejoras. Costa Rica intenta superar la crisis, mantener baja la tasa de inflación y de desempleo. Asimismo, se disminuye el arancel y resiste la privatización total de los salarios sobre la inflación. Consecuentemente, la mejoría de salarios disminuye la brecha salarial.
Argentina presenta un modelo heterodoxo. La inflación aumenta la relación de gastos-precio, disminuye el crecimiento económico, así como los salarios, y provoca un aumento en el desempleo y en el trabajo informal. El gobierno aumenta los costos por un mal gasto monetario, por lo cual falla el plan de estabilización y no hay control de las finanzas públicas. En Brasil aumenta la inflación y se genera una inestabilidad salarial. Chile crea políticas económicas que beneficien la economía. El modelo neoliberal crea estrategias para que no aumente la desigualdad. El aumento en la tasa de crecimiento hace que se recuperen los salarios y se pierda esa brecha salarial. Disminuye el desempleo y se mantiene la inflación. Lo anterior no resuelve la inequidad existente. Bolivia disminuye la tasa de inflación y aumenta los salarios con su consecuente disminución de desempleo, por lo que aumenta la brecha salarial. En este caso, los universitarios van a cobrar más que el resto de la población y aumenta el desempleo informal. Es por lo anterior que en este periodo democrático se han presentado diversos niveles de desigualdad. Los países que tienen un nivel más alto de desigualdad son Argentina y Brasil. En el medio se encuentra Bolivia y Costa Rica. Y por último, el nivel más bajo de desigualdad, es decir, quien tiene el mejor sistema, es Uruguay y Chile. Muchas gracias.